el arreglo de bytes, generas el datagrama y lo mandas. Pero igual necesitaríamos meter metainformación para numerar los paquetes, porque imagínense que están transmitiendo un archivo y los pedazos que conforman ese archivo llegan en desorden. A lo mejor sí llega completo el archivo, pero si llega en desorden, ¿qué va a pasar cuando lo quieran abrir del otro lado? Ajá, ajá. A lo mejor la aplicación que se usa para abrir ese archivo, pues no lo va a poder abrir y va a marcar error, aunque haya llegado completo. ¿Por qué? Pues porque no llegó en orden. Ajá. Y a lo mejor los primeros bytes que llegaron después son los que contienen la información, la metainformación de cómo se debe interpretar el contenido de ese archivo, ¿no? Por ejemplo, hay muchos archivos de imagen que en los primeros bytes del archivo contienen el encabezado de la imagen, ¿no? Donde trae la información de las dimensiones, de cuánto por cuánto, cuántos colores y demás, ¿no? Entonces, por eso es que se tiene que garantizar que los datos lleguen en orden. Además de que lleguen, ¿no? Lleguen completos, lleguen en orden, lleguen sin duplicados. Ajá. ¿Sale? Entonces les iba a dejar esta tarea que dice aquí, pero ya mejor más adelante, cuando veamos la parte de multicast. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Creo que no. ¿No? Bueno, entonces ya nada más para terminar esta parte del socket de datagrama normal, si, dependiendo del tipo de dato que ustedes quieran mandar, es el tipo de flujo que van a utilizar. Si lo que queremos es mandar texto en datagramas, ¿qué necesitaríamos hacer? Pues esto, ¿no? Acuérdense que en el caso de Java todo va a depender de los flujos y para el socket de datagrama necesitamos convertir cualquier cosa a arreglos de bytes. ¿Cómo vamos a convertir cualquier cosa a arreglos de bytes? Pues con ayuda de la clase byte_array_output_stream. Como su nombre lo dice, permite convertir cualquier cosa a arreglos de bytes, ¿no? Pues para eso la usamos. Entonces, ya que tenemos nuestro byte_array_output_stream, si lo que vamos a mandar es texto, pues entonces necesitamos hacer una conversión de tipo de dato, ¿no? Porque el byte_array_output_stream es un flujo orientado a bytes. Y si lo que vamos a mandar es texto, lo queremos mandar como caracteres. Entonces convertimos ese flujo orientado a byte a un flujo orientado a carácter con este byte_array_output_stream y eso me permitiría escribir caracteres en el byte_array_output_stream. Pero como no quiero escribir un carácter a la vez, pues lo conecto con un print writer, que es un flujo orientado a carácter de alto nivel que me permite escribir bloques de caracteres, párrafos, hasta que se detecte salto de línea y retorno de carro, ¿no? ¿Y cómo metería las cadenas o los párrafos? Pues simplemente escribiendo con el método printLine. Ajá. Puede usar el método printLine y ese printLine va a escribir los caracteres que se tengan que escribir, pues va a hacer un salto de línea y un retorno de carro. Y ya que escribí eso en el byte_array_output_stream, ¿qué necesito? Pues del byte_array_output_stream usar el método toByteArray para generar ese arreglo de bytes, que es lo que yo estaría metiendo dentro del datagrama, dentro de un datagram packet. Ajá. ¿Hasta ahí tienen dudas? Todo bien, profe. No. Si lo que voy a mandar es un tipo de dato primitivo, simplemente cambio el flujo, como decía el compañero, ¿no? Entonces, suponiendo que otra vez ya tenga mi parte importante, que es lo que necesito, que es el byte_array_output_stream para poder escribir lo que sea como un arreglo de bytes, entonces simplemente a ese byte_array_output_stream le pego, o le conecto un data_output_stream, que es un flujo orientado a byte de alto nivel, que me permite escribir diferentes tipos de datos primitivos. El int, el float, el double, el short, el boolean, etcétera, ¿no? Todos los que descienden del lenguaje C. Entonces, ya asociado el data_output_stream al byte_array_output_stream, pues uso sus métodos que me dan, ¿no? El método writeInt, writeLong, writeFloat, writeShort, writeboolean, writedouble, etcétera, etcétera, para escribir el tipo de dato o los tipos de datos que yo necesite. En un mismo paquete, en un mismo datagrama, yo podría meter más de un dato. Ajá. Por ejemplo, yo podría hacer 2.writeInt y en la siguiente instrucción poner 2.writeFloat y meter otro dato, ¿no? Y después lo que yo esté escribiendo va a quedar escrito aquí en el byte_array_output_stream y ya después simplemente con el método byteArray hago que ese byte_array_output_stream me genere el arreglo de bytes con los datos ya serializados y eso es lo que estaría mandando por el datagrama. Ajá, estaría mandando dos datos. Les digo, en vez de hacer esto, ahí, estaría haciendo eso y en la siguiente instrucción
Pues algo así, ¿no? Estoy escribiendo dos datos diferentes, y luego ya esos dos datos los estoy serializando y convirtiéndolos en un arreglo de bytes, y en la siguiente instrucción podría un datagram packet, P igual a new datagram packet, entre paréntesis B, coma, B.len, coma, el destinatario y el puerto. Y ya. Luego es un send desde el socket. ¿Hasta aquí dudas? No, profe. Si lo que vas a meter en el datagrama son objetos, porque puedes meter más de un objeto en un mismo datagrama, la única restricción pues, es que no superes el tamaño máximo de datagrama, ¿no? Que son 65.535 bytes. Entonces, igual, ya teniendo tu byte array output stream, simplemente en lugar de conectarle un data output stream, pues le conectas un object output stream, así como está aquí. Y ya que tienes el object output stream, simplemente generas tu instancia o tus instancias de los objetos que quieres serializar, las serializas con el método writeObject. Por ejemplo, genera las instancias de la clase C, de la clase D, de la clase E, y después con el writeObject escribes el primer objeto, luego el segundo objeto, luego el tercer objeto, y luego los conviertes a un arreglo de bytes, y eso es lo que metes en tu datagrama. Así de fácil, ¿no? ¿Sale? Y con eso ya habríamos visto cómo se manda texto, cómo se mandan tipos de datos primitivos, cómo se mandan objetos. ¿Dudas hasta aquí? No. ¿No? Y del otro lado, del lado que recibes los datos, ¿qué tendrías que tener? Bueno, pues primero que nada lo que tendrías que tener pues, es un socket, ¿no? Algo así como un datagram socket. S es igual a new datagram socket y asociarlo a un puerto, por ejemplo, a ese. Ya tienes tu socket, entonces lo único que necesitas hacer es desde ese socket generar una estructura vacía, un contenedor donde van a caer los datos del datagrama que recibas. Y como no sabes de qué tamaño es lo que vas a recibir, las buenas prácticas dice, pues créalo del tamaño máximo que se puede crear un datagrama, ¿no? Que son 65.535 bytes. Entonces ahí está ya el contenedor. Y ya lo único que haces es invocar el método receive. Ahí ya depende cuántos datagramas vayas a recibir, ¿no? Con una vez que ponga receive, el socket se va a quedar bloqueado hasta que reciba algo, de manera infinita. Ajá. A menos que tú hayas invocado el método setReuse, setSoTimeout, que es un temporizador de lectura, y entonces a la hora de invocar el método receive, se echa a andar el temporizador de lectura, si expira el temporizador sin que se haya recibido nada, se cierra el socket. Ajá. De otra forma, se quedaría infinitamente aquí, bloqueado mi socket, esperando recibir algo y hasta que caiga algo en el socket, algún dato, ¿vale? Entonces, una vez que ya se recibió el datagrama, va a quedar cargado aquí, en el datagram packet, vacío. Ya no va a estar vacío, ya va a contener datos. ¿Qué datos? Los que llegaron desde la red a través del socket. Y si queremos extraer esos datos que están en ese datagram packet, pues igual, depende qué queramos extraer. Si lo que estamos recibiendo es texto, lo único que necesitamos hacer es extraer el contenido del datagram packet, y eso lo hacemos con el método getData, y ese método getData lo que me va a devolver es un arreglo de bytes. Entonces, ese arreglo de bytes, lo podríamos leer con el direct, lo podríamos leer directamente con la clase InputStreamReader, o las buenas prácticas me dirían, mételo primero con un byte, byte array InputStream, ¿no? Eso me dirían las buenas prácticas. ¿Por qué? GetData te devuelve un arreglo de bytes. ¿Quién lee los arreglos de bytes en los flujos? Pues la clase byte array InputStream, como su nombre lo dice, ¿no? Es para leer arreglos de bytes. Entonces, no lo tenía, ¿por qué? Porque la clase InputStreamReader también lo puede leer, pero las buenas prácticas dicen hazlo así en ese orden, ¿no?
Lo lees con este flujo que te permite leer datos desde arreglos. Esos bytes que te va a devolver este byte array input stream, si es texto, los quieres convertir a caracteres. ¿Cómo los conviertes a caracteres? Con el input stream reader, que te permitiría leer un carácter a la vez. Pero si no quieres leer carácter por carácter, para agilizar las cosas, quieres leerlo párrafo por párrafo, lo conectas con un buffer reader para que con el método readline, aquí está, con el método readline puedas leer párrafos completos. Que sería como lo que tendríamos aquí, en esta línea. Suponiendo que viniera una sola línea de texto en el datagrama, pero ¿qué pasa si vienen varias líneas de texto? ¿Cómo lees todo el texto que pudiera venir en un datagrama? Pues en lugar de hacer una sola lectura, como aquí tengo sombreado en azul, hacemos varias lecturas, como lo que tengo aquí. Primero declaras una cadena donde vas a almacenar cada línea de texto que contenga el datagrama, y como no sabes cuántas líneas de texto vienen en ese datagrama, lo que haces es que las vas a estar leyendo una por una, ¿no? Con el método readline. Entonces, en cada iteración de este while, en cada iteración vamos a estar leyendo una línea de texto, o lo que te devuelva ese método readline. Si ya no hay nada que leer, lo que te va a devolver es una referencia nula, un null. Entonces, esto sí anótenlo, porque esto sí es lo tienen que tener siempre fresco, ¿no? La condición de paro en lectura de datos, cuando estás usando un flujo orientado a carácter, la condición de paro es nulo, cuando lees un null. Cuando estás usando un flujo orientado a byte, la condición de paro es -1. Orientado a carácter, null, orientado a byte, -1. ¿Sí queda claro? Nada más le puede repetir un profe, por favor. Sí. Cuando estés leyendo datos de manera cíclica, porque puede ser que venga más de un dato en un datagrama. Por ejemplo, si vas a poner un arreglo de enteros, pues un entero mide 4 bytes. En un datagrama caben 65.535 bytes, entonces cabrían varios enteros en un mismo datagrama, ¿no? Entonces, si quieres leer uno por uno, agarrarte a leerlos, pues podrías hacer un while int n igual, bueno, pero eso no sería con un buffer reader, sería con un data input stream.readInt, y mientras eso sea diferente de -1. Entonces, ¿por qué -1? Porque el data input stream es un flujo orientado a bytes. Cuando tienes un flujo orientado a carácter, como este que es el buffer reader, la condición de paro para dejar de leer, o el fin de flujo, es null, es una referencia nula. Y cuando usas un flujo orientado a byte, como el data input stream, pues la condición de paro es -1. ¿Sí se entiende? Sí. ¿Sí? De acuerdo, profe. Bueno, entonces eso es lo que harían para leer si es que vienen varios datos dentro del mismo datagrama. Si lo que estuvieras leyendo no fuera texto, sino fueran datos primitivos, como por ejemplo en este caso ¿dónde quedó? Aquí, que se escribieron dos datos, el write int y luego el write float. Vamos a suponer otra vez, ¿no? Tienes tu socket, creaste una estructura vacía de un datagram packet, haces el receive para recibir el datagrama. Entonces, ya que recibiste el datagrama, simplemente extraes los datos del datagrama con el método getData. Eso te devuelve un arreglo de bytes. Otra vez, las buenas prácticas dicen, ese arreglo de bytes, léelo con un byte array. Ahí, no sé qué hice. Está. Byte array. Input stream. Léelo con un byte array input stream. Y ese byte array input stream lo conectas en este caso con el flujo de alto nivel, que es el data input stream, que te va a permitir leer cualquier tipo de dato primitivo, ¿no? Suponiendo que viniera un solo dato en el datagrama, pues ya lo lees con una sola lectura, pero suponiendo que vinieran varios datos, por ejemplo aquí, que trae dos datos, entonces primero lees en el mismo orden en el que entraron, en ese mismo orden los vas a leer de salida, ¿no?
Entonces aquí haríamos un float f es igual a this.read float. Hoy, no sé qué pasó. Ahí está, ¿no? ¿Sale? Solo para que corresponda con lo que hicimos aquí, ¿no? Escribes un entero y luego un flotante, pues a la hora de recibirlos, igual es primero el entero y luego el flotante. Y lo mismo, si no sabes cuántos datos vienen en el paquete, pues te agarras en un while a leerlos uno por uno y uno por uno y la condición de paro va a ser cuando lo que leas sea igual a -1. Mientras lo que leas sea diferente de -1, pues sigues leyendo. Cuando ya sea -1, ahí termina. Ajá. Y ahora, si lo que vas a leer son objetos, pues otra vez, ¿no? Generas tu socket, generas una estructura vacía de un datagrama, lees el datagrama desde tu socket con el método receive, y ya que recibiste el datagrama y está contenido aquí, extraes el contenido del datagrama con el método getData, y ese contenido lo vas a leer con el flujo que le corresponde, que es el byte array input stream, y ya nada más lo conectas con el object input stream para poder serializar objetos. Y lo mismo, ¿no? Aquí estamos haciendo una sola lectura de ese datagrama, pero pudiera ser que trajera varios objetos. Entonces, esto lo igual lo podrías iterar en un while, y mientras lo que leas, mientras el OIS.readObject sea diferente de -1, ¿por qué -1? Porque es un flujo orientado a byte. Acuérdense, flujos orientados a carácter, la condición de paro es null, flujos orientados a byte, la condición de paro es -1. Entonces, mientras lo que leas sea diferente de -1, pues vas sacando cada objeto que venga ahí empacado en el datagrama. ¿Dudas hasta aquí? No. ¿No? Bueno, entonces, con esto, pues ya sabríamos cómo mandar diferentes tipos de datos por datagramas, por sockets de datagrama, y en el caso del socket datagrama, ya vimos cómo direccionar datagramas a direcciones únicas cuando hicimos el primer programa y el segundo programa. En ambos probamos con la dirección IP que tenía mi máquina, que es dirección únicas. Ya vimos cómo mandar datagramas a direcciones de broadcast. Con el primer programa solo tuvimos que encender la opción de socket broadcast, y ya con eso nos permitió dirigir datagramas a la dirección 255, 255, 255, 255, ¿no? Entonces no hay problema. Entonces lo único que nos falta es ver cómo mandar datagramas a direcciones multicast. Ajá. Entonces, ¿en qué va a diferenciarse el multicast del broadcast? En lo que se diferencia es que en el multicast hay enrutamiento, y ese enrutamiento no lo van a dar no lo va a dar la dirección IP como tal. Acuérdense que cuando estás enrutando paquetes que van dirigidos a direcciones de unidifusión, acuérdense que la dirección de unidifusión está dividida en dos partes. Déjenme ver si lo tengo por aquí. A ver si lo tengo por aquí. Aquí está. Me dicen si ya se ve. Sí se ve, profe. Sí, se ve por aquí. Entonces, acuérdense, las direcciones de unidifusión o direcciones unicast están compuestas de dos partes: un identificador de red y un identificador de host. Identificador de red, identificador de host, identificador de red, identificador de host. ¿Por qué? Porque para hacer el enrutamiento, los enrutadores se basan en el identificador de red para saber dónde se encuentra, en qué red se encuentra una máquina, y poder hacer llegar el paquete a esa red. Es lo que les preocupa a ellos, hacer llegar el paquete a la red. Ajá. Y ya que el paquete está en la red, se basa en otro protocolo, que es en el protocolo de ARP, para conocer cuál es la dirección MAC del host y puede hacer la entrega de paquetes. Entonces, lo único que le importa al enrutador, que enruta paquetes basándose en enrutamiento únicas, es la parte del IDE de red.
no la parte del ID de host. Ajá. ¿Vale? En el caso del direccionamiento de broadcast, si es el broadcast limitado, pues ni siquiera hay enrutamiento, ¿no? Si es el broadcast dirigido, pues sí hay un enrutamiento, pero también está basado en el ID de red, porque quedamos que el ID de host enciende a unos todos los bits, ¿no? Entonces, así es como se hace el enrutamiento para broadcast o el enrutamiento para unicast. Pero en el enrutamiento para multicast no podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque revisen la estructura de esta dirección con respecto a la estructura de estas direcciones. ¿En qué se parece? ¿O en qué no se parece? Lo puede volver a repetir, profe, es que no. Sí, sí. Les preguntaba que si revisamos esta estructura de clases A, B, C y D, ¿en qué clases A, B y C? Se dividen en dos, ¿no? Dependiendo de. Exacto. Ujú, exacto. Las direcciones multicast no tienen esa estructura ID de red e ID de host. Solamente tienen un identificador que dice dirección multicast, que sería la dirección del grupo multicast al que pertenecen. Entonces, dado que no tienen esa estructura, pues los paquetes dirigidos a direcciones multicast no se pueden enrutar igual que como se enrutaría un paquete dirigido a una dirección unicast. Tiene que ser diferente. ¿Sí se entiende eso? Sí, profe. Sí. Sí. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el enrutamiento? Pues el enrutamiento no lo va a hacer directamente IP. El enrutamiento, bueno, va a entrar en esta parte otro protocolo que se llama protocolo IGMP. Nada más déjenme ver dónde lo dejé. Va a entrar otro protocolo que se llama protocolo de gestión de grupos de Internet o el Internet Group Management Protocol. Y este protocolo es el que va a ayudar a hacer el enrutamiento. IGMP es uno de varios protocolos de enrutamiento que se utilizan para enrutar tráfico multicast, dependiendo de los escenarios en los que se tenga que enrutar. Si estás enrutando paquetes dentro de un entorno de redes de área local, en redes LAN, únicamente basta con tener IGMP. Si estás haciendo el enrutamiento desde tu casa, y en tu casa estás en una red ADSL, como la que tenemos en los que estamos con Telmex o con Easy o con Total Play o algún otro, son redes ADSL. Entonces, no basta solo con IGMP, necesitas usar otro protocolo adicional que se llama PIM o protocolo independiente de multicast, como está aquí en la diapositiva, ¿no? Fíjense, a partir de que entras en un entorno LAN, aquí está, a partir de que entras en un entorno LAN, basta con que tengas IGMP para enrutar el multicast. Pero cuando estás en otro escenario, en una red WAN, donde ya estás con tecnologías ADSL, necesitas hacer uso de otro protocolo, como es el protocolo PIM o protocolo independiente de multicast, que ese debe estar habilitado en tu modem router, para poder enrutar multicast hacia afuera de tu casa. Ajá. Y ahí ya dependerías de que los otros enrutadores que están hacia afuera, hacia el destinatario donde quieres que llegue, pues también soporten alguno de los protocolos de enrutamiento de multicast, como puede ser PIM o puede ser algún otro. Entonces, por eso es que el multicast todavía no tiene pues no lo ves en todos lados. ¿Por qué? Porque no en cualquier enrutador está habilitado. Y hay muchos equipos viejos todavía en la infraestructura de red actual. Entonces, pero ya cada vez va teniendo más auge, de modo que ahorita muchos sistemas de televisión por internet ya están optando por usar multicast, ¿no? Para enrutar su programación. ¿Por qué? Pues porque te genera menos ancho de banda.
te consume menos ancho de banda porque en lugar de tener que generar un paquete de datos por cada destinatario que va a ver el contenido, pues generas un solo paquete para todos. Entonces generas mucho menos tráfico en tus servidores, menos carga para tu servidor y es más escalable, ¿no? Ajá. Entonces por eso. Entonces vamos a ver un poquito del protocolo IGMP. Entonces este protocolo IGMP que muy probablemente ya vieron en su clase de redes de computadoras, es un protocolo para enrutar multicast dentro de redes LAN, tiene sus propias especificaciones, la especificación de versión 1, la especificación de IGMP versión 2 y la especificación de IGMP versión 3, que es en la que va ahorita. Es un protocolo que trabaja en la capa de red, de acuerdo al modelo de referencia OSI, o en la capa de Internet, de acuerdo a la arquitectura TCP/IP, y a pesar de que va sobre la capa de red, se enruta encapsulándose dentro de un paquete IP. Entonces, ¿cómo funciona? Entonces, nada más ese recordatorio de lo que vieron en sus clases de redes, ¿no? Entonces, existen 3 versiones, como les dije, versión 1, versión 2, versión 3. La versión 1, cada que un enrutador, bueno, más que un enrutador, cada que una computadora o un dispositivo que esté conectado a la red y que soporte multicast desee, ya sea escuchar paquetes vía multicast o transmitir paquetes vía multicast, va a generar un mensaje IGMP que se conoce como reporte. Y en ese reporte va a especificar cuál es la dirección de grupo a la que se va a unir. ¿Qué significa? Voy a empezar a escuchar paquetes dirigidos a tal dirección, que tiene que ser una dirección en el rango de la clase D. ¿Cuál es el rango de las direcciones clase D? ¿Sí se acuerdan? ¿Sí se acuerdan o no? Eran Ahí se ve en la diapositiva. ujú. De la 224.0.0.0.0 a la 239.255.255.255. Ese es el rango de direcciones clase D y son direcciones de multidifusión. Ajá. Entonces, en el momento en el que tú dices, pues yo desde mi aplicación, o en el caso de lo que vamos a hacer nosotros, yo desde mi socket voy a transmitir a tal dirección, clase D, significa me estoy uniendo a esa dirección de grupo. Entonces, todo lo que yo escriba y mande, todos los datagramas que yo mande dirigidos a esa dirección de grupo, le van a poder llegar a cualquier aplicación que esté en cualquier dispositivo, a cualquier cantidad de saltos, y que esté oyendo la misma dirección que yo, y que esté oyendo el mismo puerto al que yo estoy transmitiendo. Ajá. A cualquiera de ellos, ¿quién se va a encargar de hacer que llegue? Los enrutadores que tengan habilitado ¿vale? Entonces, de eso se encarga la versión 1 de IGMP. Te unes a una dirección de grupo mediante un mensaje de reporte IGMP. No hay mensajes de abandono, que significa que una vez que tu aplicación deja de funcionar, o sea, que cierras la aplicación, pues tu máquina va a seguir recibiendo mensajes por un rato, ¿no? Mensajes dirigidos a esa dirección de grupo que estabas escuchando, aunque tu aplicación ya no esté corriendo. ¿Cuánto tiempo? Aquí dice por cuánto tiempo, que es el temporizador. Ajá. Entonces, ¿qué significa? En IGMP versión 1, los enrutadores se van a encargar de generar consultas, mensajes de consulta IGMP, preguntando por todas las direcciones de grupo que ellos tengan alojados en una tablita que tienen ellos. Entonces, ¿qué tienen esas tablitas? IGMP va a tener una tablita como la que estoy apuntando aquí en la diapositiva. Ustedes me dicen si ya se ve. Sí, profe. Sí, ya se ve. Pues en esas tablas van a tener tuplas. En esas tuplas van a tener asociadas direcciones de grupo y por qué interfaces de red llegaron reportes anunciando esas direcciones de grupo, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que en esta máquina a la que yo estoy apuntando,
el usuario corriera una aplicación y desde esa aplicación dijera, yo me voy a unir a la dirección de grupo, en ponérselas aquí. Yo me voy a unir a la dirección de grupo a la 225.1.1.1. Entonces, en el momento en el que mi aplicación dice, yo me voy a unir a esa dirección de grupo 225.1.1.1, en ese momento mi pila de protocolos TCP/IP mediante el protocolo IGMP va a generar un mensaje de reporte y ese mensaje de reporte le va a llegar a todos los enrutadores IGMP que se encuentren en el mismo segmento de red que la máquina que mandó ese reporte. En este caso, pues nada más está ese enrutador. Me van a unir y empezar la dirección de grupo 225.1.1.1. ¿Qué va a hacer mi enrutador? Lo que va a hacer mi enrutador es que va a agregar en esa tabla de tuplas, aquí lo voy a poner en el siguiente renglón, ¿por qué interfaz de red le va a llegar ese reporte? ¿Están de acuerdo que le va a llegar por esa interfaz de red del reporte? Sí, profe. Sí. En ese momento, este enrutador en su tablita de IGMP va a agregar otra tupla más que va a decir que hay alguien en algún lado, hay algún programa en alguna máquina que está escuchando, necesita recibir copias de paquetes dirigidos a la dirección 225.1.1.1. ¿Y eso qué significa? Que cuando a este enrutador reciba paquetes por cualquiera de sus N interfaces de red que tenga y esos paquetes vayan dirigidos a esta dirección de grupo, él tiene la obligación de sacar una copia de ese paquete y transmitirla por esta interfaz, porque sabe que por ahí hay al menos alguien que necesita recibir esos paquetes. ¿Sí se entiende? Sí. ¿Sí? Entonces vamos a suponer que alguna máquina, por ejemplo, esta máquina, transmite un paquete dirigido a la dirección de grupo, ¿no? A la 225.1.1.1. Entonces ese paquete sería transmitido para acá, sería transmitido para acá. Cuando ese paquete entre por acá, el enrutador va a revisar en su tabla de direcciones de IGMP y va a verificar que sí conoce esa dirección destino de grupo y tiene la obligación de sacar un paquete dirigido por aquí. Entonces lo que va a hacer el enrutador pues, es transmitir para acá una copia de ese paquete. Ahora ya transmitió una copia de ese paquete. Ahora, ¿cómo se entrega a las máquinas que se deben entregar? El paquete ya está en el segmento de red. Ahora, ¿cómo lo entregas a la máquina correcta? Para hacer la entrega a la máquina correcta, acuérdense que los paquetes no se mandan tal cual, sino que se mandan encapsulados dentro de tramas. Ajá. Por ejemplo, una trama Ethernet, una trama TM, depende del tipo de control de acceso al medio que tenga la tarjeta de red, el enrutador, ¿no? Y de las máquinas que están ahí. En el caso más común, es una tarjeta Ethernet. Entonces, ese paquete IP que va a retransmitir para acá el enrutador, lo va a hacer dentro de una trama Ethernet, ¿no? Y entonces, esa trama Ethernet, ¿qué campos tiene? ¿Sí se acuerdan? ¿Sí se acuerdan del formato de una trama Ethernet? Tenía dirección de destino, de origen. Ajá. No me acuerdo qué más. Tenía Los un datos. preámbulo, ¿no? Ajá, tiene O- primero un preámbulo, luego la MAC destino, la MAC origen, el campo tipo, que es el que especifica cuál es el siguiente protocolo que viene encapsulado a partir del campo de datos. Vienen los datos, que son de 46 a 1500 bytes, y luego ya viene su código de redundancia cíclica para verificar si llegó bien o no llegó bien esa trama, ¿no? Ajá. Entonces, el CRC pues, lo calcula la tarjeta de red vía hardware, pues no es problema. Los datos, pues es el PDU que ya viene encapsulado de la pila de protocolos superiores, entonces ya se tiene.
El campo tipo, pues especifica que lo que va a viajar aquí, pues son datos que están viajando a través del protocolo IP, porque el protocolo IP se encarga de acarrear datos de aplicación, ¿no? La MAC origen, pues se pone la dirección MAC del enrutador, que es el que está sacando la trama, ¿no? Desde ahí. ¿Y la MAC destino cuál se pone? Sobre todo, acuérdense que considerando que las direcciones multicast se pueden entregar a más de un destinatario, ¿no? Y si le puedes entregar a más de un destinatario, ¿qué dirección MAC destino vas a poner? No puedes poner FFFF porque ese es un broadcast y no queremos que lo reciban todos. Queremos que lo reciban solo las máquinas que están unidas a la dirección de grupo. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, para saber qué dirección MAC va a poner el enrutador a la trama que va a sacar para que se entregue a los destinatarios o al destinatario que esté escuchando la dirección de grupo, lo que hace el enrutador es mapear la dirección IP destino en su correspondiente dirección MAC multicast. ¿Cómo se hace ese mapeo? ¿Sí se acuerdan? Era con una suma, no recuerdo. Lo único que necesitas hacer es poner el prefijo que es ese, 01005E, es un prefijo definido por la IANA y los últimos 3 bytes de la dirección MAC los rellenas con los últimos 23 bits de la dirección IP. Entonces, de esta dirección IP cuentas los últimos 23 bits de derecha a izquierda, ¿no? Los últimos 23 bits y es lo que vas a rellenar aquí. Ajá. ¿Entendió? El 01005E, ese ya va fijo, va de cajón porque es el identificador de una dirección multicast. Tan es así que miren, déjenme enseñarles en la máquina. Es más, ustedes se lo van a entender en sus computadoras también. Si ustedes abren una terminal, en este caso estoy abriendo una terminal con privilegio de administrador para revisar el caché de ARP. Revisamos el caché de ARP con el comando ARP-A. Y si ustedes revisan aquí, a partir de aquí y hasta aquí, tenemos direcciones multicast. ¿Cómo sé que son multicast? Porque son direcciones clase D en el rango del 224 al 239, ¿no? ¿Sí se ve? Sí, profe. ¿Y a qué direcciones MAC están mapeadas? Cero 11005E. ¿Ya vieron? Sí, profe. ¿Sí se ve o no se ve? Sí, 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 sí. Y por ejemplo, déjenme sacar la calculadora. Y por ejemplo, si nosotros ponemos esta, que es la 224.0022, si tomamos los últimos 23 bits de la dirección, de aquí tomamos 7 bits, que serían 7 ceros, pues eso se mapea como la dirección 00. Si aquí tomamos este byte, estos 8 bits, y los mapeamos, los pasamos a hexadecimal, pues es este 00. Y si aquí tomamos este 22 en decimal y lo pasamos a hexadecimal, ahí está, el 20. ¿Y aquí qué número está en hexadecimal? Ujú. El 16. Ahí se ve, que dice X. Sí, profe. ¿Sí se ve el 16 aquí? Sí.
Y es lo mismo que tenemos aquí, ¿no? ¿Sí? Entonces así es como se hace el mapeo de una dirección, IP multicast a una dirección MAC multicast, ¿no? Entonces, a la hora de que esta máquina mandó su reporte de que quería empezar a escuchar la dirección de grupo 225.1.1.1, en ese mismo instante la misma pila de protocolos de TCP/IP se encargan de hacer ese mapeo en automático. Mapeas esa dirección 225.1.1.1 en la dirección MAC 01005E 01001 y con eso la tarjeta de red de esta máquina y de cualquier máquina que esté escuchando esa dirección de grupo, además de escuchar la dirección MAC que ya trae por default grabada en el circuito de la tarjeta de red, también va a escuchar las tramas dirigidas a esa dirección multicast. ¿Sí se entiende? Es adicional a lo que ya hace de por sí la tarjeta. Entonces, cualquier paquete, cualquier trama que el enrutador empiece a enrutar hacia acá, pues cualquiera de estas máquinas que esté escuchando la misma dirección de grupo, pues también va a escuchar las tramas dirigidas a esta dirección. Y ya con eso se le va a entregar a todos los destinatarios, pero solamente a aquellos que estén escuchando esa dirección de grupo, porque van a ser quienes hayan hecho ese mapeo de esa dirección IP a esa dirección MAC y habiliten la tarjeta de red para escuchar esas tramas. ¿Sí se entiende? Los que no, pues simplemente van a ignorar esas tramas. ¿Dudas hasta aquí? Profesor, estos solamente son los últimos 23 bits, ¿verdad? Ajá, los últimos 23 bits de la dirección IP. De Ok. derecha a izquierda, toma los 23 que encuentres. ¿Alguna duda hasta aquí? No, pero por el momento no. Vale. Entonces vamos a seguir. Ahí. Entonces quedamos que la versión 1 de IGMP simplemente permite que las máquinas, cualquier dispositivo que tenga implementado IGMP genere reportes, ¿no? Avisándole a los enrutadores que tengan ese segmento de red qué dirección de grupo va a empezar a escuchar para que cada que un enrutado reciba paquetes dirigidos a esa dirección, se los mande una copia por esa interfaz de red y les llegue a él o los dispositivos que tengan habilitada esa dirección MAC que corresponde con la dirección de grupo que están oyendo. Y las aplicaciones IGMP pues no van a tener permitido desligarse de esa dirección de grupo de manera automática, ¿no? Entonces, si el sistema operativo ya mediante la pila de protocolos TCP/IP decidió empezar a escuchar esos paquetes, cierras tu aplicación y tu sistema operativo hasta que reinicies la máquina va a dejar de escuchar esos paquetes. Quien va a dejar de transmitirlos, pues es el enrutador, porque el enrutador constantemente va a estar preguntando mediante mensajes IGMP de consulta, va a estar preguntando quién está escuchando tal dirección de grupo, ¿no? Entonces, por ejemplo, preguntaría el enrutador, ¿quién está escuchando la dirección de grupo 225.1.1.1? Si tu máquina la está oyendo, porque hay alguna aplicación que tengas corriendo que está unida a esa dirección de grupo, pues en ese momento va a generar un reporte diciendo yo estoy oyendo esa dirección. Entonces reinicia el temporizador de espera. ¿Qué temporizador? Y vuelve a preguntar posteriormente el enrutador. En el momento en el que dejen de contestarle que alguien sigue oyendo esa dirección de grupo, pues el enrutador borra de su tablita de direcciones IGMP esa dirección y al borrarla, pues significa que cuando llegue un paquete dirigido a esa dirección ya no tendría por qué generar una copia y propagarla por esa tarjeta de red. ¿Sí queda claro? Sí.
Eso sería con la versión 1. La versión 2 de IGMP ya va a añadir la capacidad de abandonar grupos. Entonces, si tú desde tu aplicación ya no quieres estar oyendo esa dirección de grupo, lo único que haces es mandar igual un reporte, otro reporte IGMP, pero ese reporte ya no es un reporte solicitando unirte a una dirección de grupo, ahora es un reporte solicitando abandonar una dirección de grupo. Y en ese momento ya se te deja de mandar mensajes hacia ese segmento de red, siempre y cuando no haya nadie más que esté escuchando ese grupo en ese segmento de red, ¿no? A lo mejor tú cerraste tu aplicación, pero en la máquina de al lado alguien está oyendo esa misma dirección de grupo. Entonces, pues el enrutador va a seguir mandando. La única diferencia es que tú ya no vas a estar mapeando esa dirección de grupo a dirección MAC. Y entonces tu tarjeta de red ya va a empezar a ignorar esos paquetes. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Sí, va. Y la versión 3, lo que le va a añadir es la parte de la seguridad. La seguridad, como dice aquí, mediante las fuentes de multidifusión seleccionables. ¿Qué significa? Significa que tú puedes decir qué paquetes vas a aceptar y qué paquetes no. Con IGMP versión 1 y con IGMP versión 2, tú no puedes decidir de dónde sí y de dónde no recibir paquetes. Y uno va a decir, ¿y por qué tendría que pasar eso, no? ¿Qué problema hay con eso? El problema surge de cómo se hace el mapeo de una dirección multicast, dirección IP multicast a una dirección MAC multicast. Y les voy a poner un ejemplo. La misma dirección que teníamos ahorita. ¿Cuál era? La 220. Déjenme pongo, necesito más espacio. Déjenme. Desde aquí. Ahora sí no tengo mi lienzo en blanco, ya lo puedo hacer. Imagínense que ustedes tienen la dirección, otra vez la 225.1.1.1. Quedamos que esto se podría considerar como la dirección 01005E, 010101, ¿no? Quedamos que era esa. Sí, profe. Ahora imagínense que tienen otra dirección, la 225, ¿cuál será buena? La 227, ahí. 27.129.1. Si nosotros queremos hacer el mapeo de esa dirección, ¿cómo nos va a quedar? 010005E, porque eso es de cajón para especificar que son una dirección de multidifusión. Y si tomamos los últimos 23 bits, el 129, si lo mapeo a bits, tendría el bit 128 prendido, el 64 apagado, el 32 apagado, el 16 apagado, el 8 apagado, el 4 apagado, el 2 apagado o prendido. Apagado y este prendido, ¿no? ¿Están de acuerdo? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ese sería el 129. Pero si de ese byte solo tomo 7 bits, porque acuérdense que son los últimos 23 bits, significa que del segundo byte tomo 7 bits, esto se mapearía acá como 01. Y los siguientes pues, también es 01 y el siguiente también es 01, ¿no? Y entonces, si se fijan, esa dirección IP que es diferente a la de arriba, se está mapeando como la misma dirección MAC. ¿Sí se ve o no se ve? Sí, profe. Y eso solo por poner un ejemplo. Puede haber varios ejemplos de direcciones diferentes IP que me produzcan la misma dirección MAC ya mapeada. Y entonces eso me puede generar problemas con mi aplicación, porque pudieran estar en la misma red que yo,
atravesando paquetes de otras aplicaciones dirigidos a otras direcciones de grupo, pero que se mapean en la misma dirección MAC que mi aplicación. Y entonces yo en mi aplicación pudiera estar recibiendo paquetes que ni siquiera son de mi aplicación, y sin embargo me están llegando a mi tarjeta de red. ¿Sí se entiende? Eso causaría un problema, por ejemplo, si Pues, uno quisiera salirse, profesor. Por ejemplo, eso con se, la versión 2. pues no tanto salirse, ese no es el problema. El problema es en la lógica de tu aplicación. Imagínate que estás haciendo una aplicación cliente-servidor con multicast y estás haciendo una lectura, ¿no? Tú estás esperando recibir un datagrama con información del otro lado con quien te estás comunicando, y resulta que lo que lees no te lo mandó tu otra aplicación, lo está mandando otra aplicación, quién sabe de quién, ¿no? Pero tú estás recibiendo este paquete y lo está procesando tu aplicación y lo toma como si fuera tuyo. Entonces, ¿cómo metes en la lógica de tu aplicación pues la funcionalidad para discriminar esos paquetes que no son de tu aplicación, pero que mapean en la misma dirección MAC? ¿Sí se entiende? Sí, Sí, profe. profe. Imagínate que tú estás transmitiendo un archivo vía multicast, ¿no? Entonces, así como pasaba con el socket de flujo, ¿no? Primero mandas la metainformación del archivo y después mandas el contenido. Imagínate que mientras estás recibiendo el contenido, se filtran paquetes de otras aplicaciones y también los tomas como si fueran tu aplicación y los guardas. ¿Qué va a pasar al final? ¿Qué va a pasar con ese archivo que recibiste? Pues va a llegar con datos raros, ¿no? Que ni siquiera son tuyos. Bueno, no son suyos del archivo, sino que son de otro lado. Y tú los guardaste pensando que también eran del archivo, ¿no? Y cuando quieran abrir ese archivo, si es que se puede abrir, pues va a mostrar cosas raras, ¿no? A lo mejor ni siquiera se puede abrir. ¿Por qué? Porque se corrompió la información. Porque metiste cosas que ni siquiera eran del archivo ahí. No sé si me estoy dando a entender. Sí, sí se entiende. ¿Sí? Entonces, esa es la necesidad de filtrar fuentes de datos, ¿no? Tú dices, ahí hay todas las posibles direcciones que causen la misma dirección MAC que la que yo voy a usar, pues las voy a filtrar precisamente para no tener que incluir en la lógica de mi aplicación los mecanismos para validar los paquetes que estoy recibiendo, ¿no? Porque una forma de meterle la lógica es, en cada datagrama que tú mandes por multicast, métele metadatos, ¿no? Y entonces, antes de que hagas cualquier cosa en la lógica de tu aplicación, primero, ya que recibiste un datagrama, valida que contenga ese metadato que estás buscando. Si sí lo contiene, pues es un dato tuyo. Si no lo tiene, pues ese dato quién sabe de quién es. ¿Sí se entiende? ¿Sí se entiende o no? Sí, ¿Lo podría profe. repetir, profe, por favor? Sí, sí. Fíjate, una lógica muy fácil que tú podrías implementar en tu aplicación es, imagínate que tú estás mandando cadenas, ¿no? Ahí. Y entonces tú dices, todas las cadenas que yo voy a recibir, yo sé que van a comenzar con una secuencia, ¿no? A lo mejor pones esa secuencia. Entonces, cada que recibas un datagrama, revisas que la primer cadena que tenga sea esa. Entonces, ya con eso identificas, este paquete es de mi aplicación porque comienza con gatito, gatito, gatito. Entonces, si recibes un datagrama que no comience con gatito, 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 pues yo sé que ese paquete no es mío, no es de mi aplicación, porque ya identificaste los datos que son de tu aplicación, precisamente porque sabes que se pueden
mezclar con paquetes de otras aplicaciones que producen la misma dirección MAC y que por lo tanto tu tarjeta de red las va a leer. Ajá. ¿Sí se entiende? Sí, profe, ya quedó más claro. Entonces, para evitarte estar haciendo eso, ¿tú qué podrías hacer? Pues configurar en el protocolo IGMP y decir, yo sé que las direcciones tal, tal, tal y tal producen la misma dirección MAC que yo voy a utilizar. Entonces, yo deseo filtrar esas direcciones para que no se acepten paquetes provenientes de ese origen o de esos orígenes. Eso me lo va a permitir hacer IGMP versión 3, los otros dos no. Entonces, dependiendo de la versión que tienes en tu máquina, pues bastaría con bloquearlo directamente desde el protocolo IGMP, o de otra forma, si tienes alguna de estas otras dos versiones, pues tú tendrías que implementar la lógica agregando meta información a cada mensaje que mandes para que del lado del receptor puedas identificar si ese datagrama que acabas de recibir fue generado por tu aplicación o fue generado por otra aplicación. ¿Queda claro? Sí, sí queda claro. Sí, va. Bueno, entonces, bueno, esto es lo que ya vimos, lo de los reportes, ya lo vimos. Estos son los formatos que maneja IGMP, que también es cosa de que ya se vio en redes de computadoras. Para IGMP versión 1, pues simplemente es un mensaje de 1, 2 y 2, 4 y 4, 8. Es un mensaje de 8 bytes. Esos 8 bytes van encapsulados dentro de un paquete IP y se identifican en el campo protocolo del encabezado de IP. Se pone el identificador 0x02. El 2, número 2. Con eso se sabe que lo que viene encapsulado dentro de IP pues es un mensaje IGMP, ¿no? Entonces en IGMP versión 1 se pone la versión que depende, esta versión, pues para IGMP versión 1 pues es un 1, y el tipo de mensaje pues depende. Si es un reporte de membresía para unirte a un grupo, tendría este número hexadecimal, el 0x12. Aquí iría el 1, aquí iría el 2, y eso significaría que es IGMP versión 1, el tipo de mensaje es el 2, y sería un mensaje un reporte de membresía indicando que vas a empezar a escuchar la dirección de grupo que se pone aquí. Este campo que dice sin uso se pondría en ceros, y aquí simplemente se calcularía el checksum desde este byte hasta este byte, ¿no? Eso sería para IGMP versión 1. Y eso sería para un mensaje de membresía, un reporte de membresía a una dirección de grupo. Y yo les dije que igual los enrutadores podían estar preguntando cada cierto tiempo y hasta venía ahí el temporizador. Eso se llaman consultas de membresía, que sería versión 1, tipo 1, y esos mensajes los mandarían los enrutadores preguntando a todas las máquinas que estén en un segmento de red si alguna de ellas está escuchando la dirección de grupo que ellos especifiquen acá. ¿De dónde sacan esas direcciones? Pues de su tablita de direcciones, ¿no? Simplemente para saber cuáles mantienen en su tabla y cuáles se eliminan, ¿no? Ajá. Así de fácil. ¿Dudas hasta aquí? No. Sí, va. Para la versión 2, quedamos que ya se agregan los mensajes de abandono de grupo. Entonces, si se fijan, el mensaje de IGMP tipo 2 siguen siendo 8 bytes, que son este byte 1, este byte 2, y estos dos 4, y 4 de acá 8. Aquí ya se divide, si se fijan en el IGMP versión 1, el primer byte o los primeros 8 bits se dividían en 4 bits y 4 bits en IGMP versión 1. En IGMP versión 2 ya es un solo campo de un byte que se llama tipo. Entonces, para IGMP versión 2 sigue habiendo los reportes de membresía, que aquí están, IGMP versión 2, Membership Report, que sería el byte 0x16, que especificaría que es un mensaje de solicitud de membresía, indicando cuál es la dirección de grupo que se desea escuchar. Y de IGMP v2, igual aquí el campo de tiempo máximo de respuesta se pondría en ceros, solo va a estar con un valor diferente de 0 cuando sea una consulta de membresía generada por un enrutador preguntando qué direcciones mantiene y qué direcciones borra de su tabla.
y su checksum. Pero aquí ya viene otro campo, otro tipo de mensaje, que es el tipo 0x17, ¿no? Que iría aquí en el campo tipo, y ese sería un mensaje de abandono de membresía. Entonces tú dices, quiero abandonar la dirección de grupo tal, que pones acá, y en ese momento ya tu tarjeta de red deja de hacer ese mapeo de la dirección IP en la dirección MAC multicast, deja de escuchar las tramas dirigidas a esa dirección MAC, y por otra parte ese mensaje que llega al enrutador hace que el enrutador ya elimine esa dirección de su tablita. ¿Dudas hasta aquí? No, todo bien. No, todo bien. Y ya por último están los de IGMP versión 3, que dijimos que agregaba la parte de seguridad, ¿no? Del filtrado de fuentes para evitar estar recibiendo paquetes que provinieran de tal dirección IP. Entonces, si se fijan, aquí sí ya cambia el encabezado. En lugar de ser solamente 8 bytes, ya va a ser un mensaje compuesto por esta parte y esta parte, ¿no? Entonces, los mensajes IGMP versión 3 siguen teniendo el primer campo tipo, que mide 1 byte. Este campo tipo que mide 1 byte va a seguir siendo, en este caso, el tipo 0x22, que de hecho aquí viene, cuando es un mensaje de solicitud de membresía para unirte a una dirección de grupo, solo que aquí no se ve la dirección de grupo. Si se fijan, aquí no aparece esa dirección de grupo, aparece más adelante, ¿no? Va a aparecer acá en este campo que dice multicast address. Ahí es donde se va a especificar cuál es la dirección de grupo a la que se está solicitando la membresía. Y luego viene este campo que dice reservado, pues es un byte que se rellena con ceros. Luego viene un checksum que se aplica desde aquí, desde este byte de acá, hasta la cantidad de registros que vengan aquí, donde cada uno de estos registros de grupo tiene el formato que está aquí. Esto es un registro de grupo. Esto que está aquí. Ajá, ahorita lo vemos. Y tiene este campo igual reservado, van puros ceros, 2 bytes de ceros. Aquí se especifica la cantidad de registros de grupo que vienen a continuación, donde cada registro de grupo es esto, y cada uno de estos internamente es esto. Ajá. Entonces esos registros de grupo tienen un tipo de registro de grupo, donde esos tipos, aquí tengo solamente puestos algunos de los más importantes, de los más usados, el 1, 2, el 3 y el 4, tipos de registros. Entonces, se pueden utilizar tipos de registro, ya sea como respuesta a una solicitud de membresía, que la pregunta el enrutador, que ya vimos que existen mensajes de solicitudes de membresía, preguntando qué direcciones siguen vivas, sino ya para eliminarlas de su tabla, o puede ser cuando una máquina está mandando una solicitud de membresía en un reporte. ¿Sí se entiende la diferencia? Estos tipos de registros son como respuesta a una pregunta que hace el enrutador para ver qué direcciones de grupo siguen vivas. Bueno, cuáles siguen escuchando y cuáles ya no. Y estos se utilizan cuando tú apenas estás mandando tu solicitud para unirte a una dirección de grupo. ¿Sí queda claro la diferencia? La primera entonces sería como para ver quiénes todavía están. Exacto. Cuando tú estás Ujú. respondiendo a una consulta hecha por el enrutador. Y la segunda es cuando tú, así de la nada, tú decides empezar a escuchar una dirección de grupo, sin necesidad de que te estén preguntando previamente. Ah, ok. Ajá. Bueno, entonces, en el tipo 1, el tipo de registro 1, dice que lo que vas a indicar es que el estado actual de tu interfaz, y aquí dice, ¿no? Modo inclusivo, ¿no? Mode is include, el modo inclusivo para la dirección multicast especificada aquí. ¿Qué significa? Que para la dirección multicast que viene acá, tú vas a incluir, o sea, solamente solo vas a aceptar los paquetes que vayan dirigidos a esta dirección de grupo y que provengan de aquí, de esta dirección IP, o
o de esta dirección IP, o de esta dirección IP, o de esta dirección IP, o de esta dirección IP. Es como decir, solamente voy a aceptar paquetes que provengan de cualquiera de estos orígenes y que vayan dirigidos a esta dirección de grupo. ¿Sí se entiende? Es como si establecieras un filtro. Solamente voy a recibir lo que provenga de aquí. Si me llegan paquetes que no provengan de ninguna de estas fuentes, no los acepto, los descarto. ¿Sí se entiende o no? Sí, ¿Sí? Entonces, eso sería como respuesta a una consulta hecha por un enrutador, indicando solamente voy a aceptar lo que venga de aquí, y eso significaría que la tarjeta está configurada en modo de inclusión. Ahora, si el tipo de registro es el 2, significa que la tarjeta está configurada en modo de exclusión. ¿Qué significa? Acepta cualquier paquete dirigido a esta dirección multicast, excepto lo que provenga de aquí, o de aquí, o de aquí, o de aquí, o de aquí. Ajá. Donde aquí estás especificando la cantidad de direcciones que vienen acá. Si aquí vienen 5 direcciones, pues aquí vienen 5. Si aquí vienen 8, pues aquí viene un 8. Si aquí vienen 20, aquí viene 20, etc. Ajá. ¿Sí se entiende? Entonces es la diferencia de cuando está en modo inclusivo o modo exclusivo, ¿no? Modo inclusivo, solo acepto lo que viene de aquí. Modo exclusivo, acepto todo menos lo que venga de aquí. Ajá. Y eso sería cuando estás contestándole a un enrutador por una consulta que hizo. Ahora, cuando hay una invocación, que es cuando tú de la nada creas tu socket, lo configuras para que trabaje en modo multicast, y sin necesidad de que te estén preguntando, tú avisas en el reporte de membresía cómo vas a empezar a trabajar. Si está puesto el tipo de registro en 3, estás diciendo, mi socket va a trabajar en modo inclusivo, y y significa que solamente voy a aceptar paquetes que provengan, bueno, para esta dirección de grupo que voy a escuchar, solamente voy a aceptar paquetes que provengan de aquí, de aquí, de aquí, de aquí o de acá. Ajá. Pues es exactamente lo mismo, el inclusivo y el exclusivo. Inclusivo, solo lo que venga de aquí lo acepto, lo que no. El exclusivo, acepto lo que sea, excepto lo que venga de aquí y de acá. Ajá. Solo que la diferencia es que esto es cuando estás contestándole a un enrutador que te preguntó, y esto es cuando no te han preguntado y tú estás avisando mediante un reporte de membresía cómo va a trabajar tu tarjeta de red. Ajá. ¿Sí se entiende? Bueno, entonces ahorita basta con que veamos nada más esa parte, porque ahorita no tiene caso estarnos metiendo con esta parte que son otras cosas opcionales que realmente no se usan tanto. Entonces vámonos a la parte ya del socket. Nada más déjenme la hora. Ah, ya son 5 para las 8. Si quieren, hoy le dejamos ahí. La clase que viene, nos vamos ya directo a la parte del socket para trabajar ya con la clase multicast socket. Y a partir de ahí unirnos a una dirección de grupo y empezar a transmitir en multicast. Ajá. Bueno, ¿hasta aquí tienen alguna duda? De momento creo que no, profe. está Bueno, bien. y entonces, tengan muy bonita tarde, noche, y nos estaremos viendo por acá la siguiente clase. De acuerdo, profe, gracias. ¿Vale? Gracias, profe, igualmente. Gracias, bonitas noches. Pásensela bonito. Profe, una duda. Dime. Para lo de las tutorías, ¿usted nos va a pasar el link o cómo sería? Ahí ya no. ¿El link de qué? Para la tutoría. Ah, pues sí, tú nada más dime, bueno, si quieres, genéralo y me lo mandas por el WhatsApp, o si quieres yo lo genero, como tú me digas. Hasta luego. Nos vemos. Ah,
como guste. Bueno, es que yo no tengo la licencia, se cortaría rápido, no importa. Ah, bueno, entonces, entonces yo lo genero y te lo mando. Nada más acuérdame, Sí, profe. mándame un WhatsApp para que por ese mismo que me escribas te mande la liga, ¿no? Porque para encontrarte sí va a estar. Sí, sí, el no se link. preocupe, está bien. ¿Sí? Sale, Muchas gracias. sales. Bueno, entonces tengan muy bonita tarde y nos vemos la siguiente clase.